Muy buenos días, ¿cómo le va? Esta vez lo inicio yo el programa en su faceta económica, ¿no? Y tenemos un invitado importante, joven, con lo que la juventud da para la proyección de cómo ve uno la economía, ¿no? Y por supuesto nuestra experta. Esto es Mercado por Expertos, Liliana Franco. ¿Qué tal? Buen día. Sí, hoy vamos a hablar un poquito de... Porque siempre se habla de la coyuntura, los datos, ¿no es cierto? Y presentar con quién estamos. Tan joven... Estamos con, yo se lo voy a decir así, a boca deja, con Lorenzo Sigó. Hijo. La segunda parte del apellido. Hijo, por supuesto, por supuesto. Así que es un gusto y un placer. Muchas gracias porque te hicimos madrugar, realmente. Una de las cosas que siempre se habla en economía son de los datos, ¿no? Los datos de ahora. Y en realidad es cierto, a uno lo que le preocupa es qué va a pasar mañana. Y este es un problema de la Argentina y de la economía, que siempre se ha manejado con muy, muy corto plazo. Hoy el gobierno está tomando algunas decisiones que algunos consideran que es por el lado acertado a los efectos de controlar la inflación. ¿Vos crees que todas las medidas que se han tomado apuntan a eso y van a tener éxito? Bueno, creo que lo más importante a destacar es primero que lograron frenar lo que era una incipiente corrida cambiaria. Y si el dólar sube muy fuerte, también los precios lo acompañan. Entonces, en ese sentido, se han tomado algunas decisiones importantes, pero también en el corto plazo. Pese a los precios cuidados, la inflación se ha acelerado. En febrero tuvimos el pico, obviamente post-devaluación. Eso tarda un poco los precios en acomodarse, claro. Pero hoy estamos en este escenario, ¿no? Y ahora la pregunta hacia adelante es cómo sigue la película de inflación. Quizás ya en marzo tenemos una inflación elevada, pero más en rango de 2-3%, ¿no? Que es importante porque venimos de 3 meses muy fuertes. Entonces, la pregunta hacia adelante es, ¿el Banco Central ha hecho su tarea, por lo menos? ¿Ha contenido el frente cambiario? Ya no se pierden reservas, la brecha se achica. Ahora, ¿cómo sigue esta película? Ahora le toca quizás a Economía decir, bueno, ¿qué plan vamos a tener para bajar los precios? Y hasta ahora no se ve todavía una política de fondo y sobre todo qué va a pasar con la pata fiscal. En la medida que haya déficit fiscal va a haber más emisión y lo va a forzar al Banco Central, aunque sea a absorber esa emisión, pero primero va a tener que imprimir los pesos. Y si no se frena ese punto, va a ser difícil coordinar las expectativas. Pero cuando vos hablas de eso, ahí en economía dicen, eso es de los 90, eso es una política neoliberal, nosotros no tocamos el gasto. Y te tiran sobre la mesa, ¿qué quieren? Bajarle los haberes a los jubilados, cosa que ya la inflación se los bajó solita, ¿no? Pero... ¿cuál es la parte del gasto? Porque yo no creo que ningún economista sensato quiera bajar sueldos por bajarlos. ¿Cuál es la parte del gasto que podría por lo menos empezar a verse una señal? Bueno, y ya lo ha mencionado el gobierno, son los subsidios, ¿no? Pero no es fácil. No es fácil empezar. Ya lo hemos visto a fines de 2011, principios de 2012, con la sintonía fina. El gobierno estaba en su mejor momento de popularidad y le costó... Parecería que empezaba y después la tragedia de 11 se volvió a quedar en la nada de ese recorte de subsidios, ¿no? Pero ese es un punto, y sobre todo porque hay muchas familias de mayor poder adquisitivo que se están viendo hoy subsidiadas, que no debería ser así, ¿no? Hay donde cortar, pero bueno, es políticamente difícil empezar esa poda. ¿Va a haber recesión este año, como muchos economistas dicen? Lamentablemente este año empieza a perfilarse más parecido al 2012. Y cuando hablamos de una devaluación, sabemos que en el corto plazo la devaluación juega en contra de la demanda agregada, contra la inversión, del consumo, y por lo menos en el primer semestre todos los indicadores que estamos viendo nosotros indican que estamos camino a por lo menos una caída de la actividad. Vamos a ver cómo termina la segunda mitad del año y a partir de ahí ver si puede haber una estabilización o incluso un repunte. Pero sí, si uno tiene que decir hoy lo que se ve es que este año va a ser más parecido a estancamiento o incluso recesivo. Vos sabés que cuando ahora los economistas uno se pregunta, ¿no? Como periodista, pero también la gente común se pregunta, ¿existe un plan económico? ¿Hay un plan económico o existe una política de bacheo económico hasta 2015 y le dejan la enorme responsabilidad de quien ha cumplido, que es Fábregas hasta ahora, ¿no? Pero por otro lado parecería que no. ¿Hay un plan económico? Bueno, es un punto muy interesante. A mi entender, yo creo que incluso si lo hubiese pero no se pone de manifiesto, no existe. Porque si no se dice, puede ser medidas que se toman, pero justamente la importancia ahora en estos momentos de tanta incertidumbre es decir, vamos hacia allá. No importa tanto si
está bien o mal, después lo discutimos, pero por lo menos que se muestre un camino. Hoy en ese sentido, no lo muestra. no, exactamente, y eso creo que es una falencia. Hay otros economistas que dicen, bueno, implícitamente hay medidas que se configuran como un plan, pero al no hacerlo explícito estamos perdiendo una herramienta muy importante, que es, hoy hay mucha desconfianza, hay descoordinación, hay incertidumbre, y eso es lo que necesitamos. Entonces, la sensación, perdón, ¿sí? Que te interrumpa, la sensación popular, por llamarlo de alguna manera, es, estos quieren llegar a 2015, quieren sacarse el problema de encima. Y dejarle la pelota. Y dejarle la pelota a otro, en vez de iniciar un programa con defectos, con muchas virtudes o no, vamos a ver, ¿no? Pero que ese programa trascienda un poco las elecciones o lo político. Acá cuidemos nuestra espalda política, y digo espalda. Sí, sí. Y creo que ahí la pelota está del lado de economía. Economía se está moviendo, están haciendo cosas, pero en la medida que lo hagan explícito, que digan, bueno, vamos hacia allá, yo creo que eso puede empezar a ayudar. Primero, para que la población no vea solo que los esfuerzos del Banco Central o esta tensa calma cambiaria, porque digo, los problemas, si no se solucionan, vuelven. Al respecto, hubo una fuerte devaluación que tiene un costo político muy grande y un costo importante en el poder adquisitivo. ¿Crees que el tipo de cambio ahora están casi manteniéndolo de vuelta fijo, cosa que es un problema, ¿no? Sí. ¿Dirías que cuánto se ha comido ya la inflación de esa devaluación, que ha sido un tipo de cambio competitivo, pero ahora no sé? Hay cierto consenso de que del salto del tipo de cambio ya la inflación se comió la mitad, alrededor, más o menos. Después hay algunas proyecciones que ahí no hay tanto consenso, pero dicen, bueno, en agosto nos comemos toda la devaluación, en septiembre, en octubre, cambian algunos meses, pero sí, claramente la segunda mitad del año, si el Banco Central se mantiene en el rincón de 8 pesos por dólar el tipo de cambio, podemos tener nuevamente que la inflación retrase el tipo de cambio y vuelven a generarse estas expectativas de devaluación que ya tuvimos en el pasado. Entonces, por eso digo, una cosa es el Banco Central, pero ahora es donde necesitamos este plan económico, ¿no? De economía. Ahora, el tema de eliminar subsidios es algo casi, incluso cuesta decirlo, vos hablás de tocar el gasto fiscal y te miran como si fueras un hereje. Es cierto que hay numerosos estudios de cómo aplicar la suba de tarifa, no suba de tarifa, eliminación de subsidios, que también ellos dicen internamente, nosotros le eliminamos 100%, vamos a imaginar los subsidios, dejando un 30% aproximadamente de gente que se va a eximir por razones de poder adquisitivo. Pero eso no soluciona el problema de que la gente vaya a tener más luz, con lo cual, de alguna manera, también va a haber, no simultáneo, que subir las tarifas. Entonces la gente se va a encontrar de golpe que va a tener que pagar casi un 300, 400, 500% más, y encima no es que va a tener mejor prestación. Esto es lo que los frena a ellos frente al rechazo masivo que va a haber en momentos que el poder adquisitiativo ya no supera la inflación. Sí, sí, de hecho ajustar las tarifas antes de las paritarias es el peor timing que podría Ni siquiera ajustar, eliminar los subsidios. Exactamente. Entonces, sí, el punto es que llega... ya para el segundo semestre vamos a estar en esta disyuntiva. O empezamos a tener un plan económico, vamos a moderar las variables fiscales, o podemos tener que enfrentar una segunda devaluación. Por suerte el Banco Central pudo estabilizar, pero hubo mucha incertidumbre en enero y hubo realmente miedo en la población. Sí. Entonces, digamos, volver a transitar, en un mismo año otro salto del tipo de cambio, yo creo que sería muy, muy complejo para la economía argentina y para la política. Yo me sumo a lo que dice Liliana. Y hay algo que sí, evidentemente la gente se lo ve venir porque uno tiene que escuchar las conversaciones en voz alta y en voz baja, por ejemplo, de un CEO X de una empresa de servicios. Y cuando lo escucha dice, acá no hay inversión, no podemos brindarle absolutamente ninguna mejoría al usuario y le vamos a sacar beneficios y seguramente en la volteada van a caer algunos que realmente no están en condiciones de pagar lo que sería un costo real de los servicios sin subsidios. Es decir, es muy complejo. Acá la política ha metido su pie de tal forma que creo que hace hasta inviable cualquier solución. No, y de hecho, fíjate, por más que se hagan muy bien las cosas, la infraestructura del servicio energético, por ejemplo. No hay inversión acá, ¿no? No se puede, vos tenés que invertir 1 o 2 años para empezar a ver los resultados. En ese sentido, el cuello de botella va a aparecer siempre. Digo, hasta que no haya 1 o 2 años de inversión consecutiva en los servicios públicos para mejorar la calidad, no vamos a tener una mejora de calidad.
En el mientras tanto, la necesidad tiene cara de hereje y tarde o temprano algo hay que hacer con el gasto, porque si no, vamos a volver a tener los problemas que tuvimos a fines del año pasado. Esto pasa, y es un comentario personal, por postergar decisiones que son antipáticas, pero la dirigencia política a veces tiene que tomarlas. Si se hubieran hecho los ajustes periódicos en momentos que la Argentina crecía, que los salarios estaban por encima de la inflación, la gente los hubiera podido afrontar, siempre excluyendo los sectores de menores ingresos. Eso es posible y se puede detectar. Ahora, el ajuste que tenés que hacer en las tarifas es tal que le cuesta a todos, o sea, les va a costar mucho, porque no es solo eliminar los subsidios, que se estima, te digo, entre 400 y 500% más que uno va a pagar en su en todos los servicios, estoy diciendo, en promedio, algunos más, algunos menos, sino que eso además ni siquiera va a las distribuidoras, que no pueden tampoco invertir, con lo cual vas a necesitar también ajustar tarifas, con lo cual el monto a pagar de los servicios de golpe es muy alto. ¿Y cómo lo sostenés en momentos que la economía no crece? Yo por eso a veces tengo dudas, sinceramente, que lo vayan a hacer. Yo tengo dudas, porque tienen miedo al rechazo y... Sí, no iban a devaluar, pero terminaron... Sí, claro, a veces... Así que a veces es cuando, como te decía, quizás la necesidad tiene cara de hereje. Una forma de evitarse el problema es devaluar. Sí. Es menos, o sea, no te toca el timbre. Sí, pero creo que esa carta ya no la pueden volver a jugar este año. Ahí está la diferencia. No? Poder la pueden hacer, pero me parece que ya tendría más costos. Y además se pueden hacer algunos ajustes de subsidio más light, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, bueno, mantengamos nominalmente el subsidio en la boleta. Sí. Claro, con una inflación de 35%, mantener un ingreso nominal es licuar parte de ese gasto. Digo, hay ajustes para hacerlo más progresivo. Lo que llaman la contabilidad, ¿cómo lo llaman? La contabilidad creativa. Bueno, pero creativa no, pero lamentablemente a las jubilaciones le puede pasar eso. Y bueno, las jubilaciones con el 11 que ya tuvieron. El 11% se queda por detrás de la inflación. Y paralelamente a todo esto, se me ocurre a mí que hay algo que hay que tomarlo muy en cuenta, porque le están apuntando a eso. Es la buena letra con que están intentando relacionarse nuevamente con los organismos de crédito internacionales. Y justamente para no tener que devaluar de nuevo. El Banco Central está haciendo todo, pero también está trabando mucho las importaciones. ¿Hasta cuánto puede seguir trabando las importaciones? Necesita dólares genuinos por otro lado. Y ahí está esa gran apuesta, ¿no? Conseguir dólares de los mercados. Fíjate, yo realmente escuchaba que la tasa con la que se le va a pagar YPF es una tasa altísima en términos internacionales. O sea, estamos hablando de un promedio de 8,75, que en realidad es mucho más cuando uno entra a mirar todo, casi de un 11 o un 12, y es una tasa altísima, ¿no? Y eso es por haber estado tanto tiempo dando señales negativas en vez de atraer capitales. Bueno, ahora están empezando a revertir, están tratando de dar señales correctas, digamos, amigables. Bueno, pero con esta lógica. Con la lógica de conseguir $1.000 millones más, son $1.000 millones menos que hay que traer las importaciones, en un escenario que ya planteábamos recesivo, por lo menos en la primera mitad de este año. Entonces, bueno, ¿cómo queremos jugar el segundo semestre? ¿Vamos a volver a restringir todo, a tener una política muy, muy contractiva? Bueno, ahí ya vamos a tener un escenario no solo de inflación elevada, sino también crecimiento de la desocupación y cada vez más complejo, ¿no? En términos ¿Por qué sociales. Siempre la Argentina vuelve a las crisis económica? ¿Por qué? Es un ciclo que dura 10 años. ¿Pero por qué? Poco más, poco menos, y vuelve Ciclo de la ilusión y el desencanto. Claro, Garchunov escribió un libro con Lucas Liach, muy interesante, de lamentablemente este comportamiento cíclico. Pero de la Argentina. Responde a nosotros, ¿no? Sí, de la historia argentina. Estaba analizando la historia argentina y diciendo esto, ¿no? Los ciclos de ilusión y desencanto. Nos queda un minuto, nada más. Y en ese minuto me encantaría saber de un hombre joven que evidentemente tiene primero esperanza y después viene un montón de cosas más, ¿no? Un largo camino. Un largo camino. A vos te vamos a dejar todos los errores que hicimos. Claro. Entonces, no te noto tan negativo, no te noto tan pesimista como lo he notado en otros economistas, sino que abrís puertas de que puede darse, de que podría darse. Sí, y creo que estamos en un momento de transición, incluso no solo económica, sino política. Pero digo, cuando uno ve los factores estructurales de la Argentina, están ahí. Digo, muchas veces se habla de vaca muerta, pero no es solo vaca muerta, es la pampa argentina, el potencial agroindustrial que tenemos. La política rural en general. La política rural. Y por otro lado también la minería. Digo, realmente tenemos muchos recursos físicos y recursos humanos también hay.
Es verdad que no éramos lo que solíamos ser en términos de educación, pero todavía estamos, el mundo cambió y en ese sentido han mejorado quizás algunos países de la región más que nosotros, pero seguimos teniendo una población muy calificada, seguimos destacando en el mundo y a diferencia del pasado no tenemos un problema de deuda estructural. Y una vez que se solucione el problema de los holdouts, la Argentina vuelve a tener tasas bajas, sobre todo para apuntalar la infraestructura, que si bien avanzó mucho en los 90, en la última década quedó un poco más relegada, y bueno, tenemos posibilidades, ¿no? Entonces hay que entender también que la soja esté a $500 la tonelada es una bendición, y eso parecería continuar. Entonces digo, haciendo algunos cambios, por eso te hablaba de la soy política optimista. agropecuaria, ¿no? Sí, y claro, obviamente, ¿no? El campo es un sector que incluso bajando marginalmente algunas retenciones, vos podés tener un boom en algunos sectores como el trigo, maíz, que en el último tiempo vinieron teniendo muy castigados, sí, igual que la ganadería y la lechería. Lorenzo, ha sido un gusto tenerte. Además, abre realmente la puerta de todos nosotros. Para que nosotros los viejitos los dejemos que no a somos ellos. tan jóvenes, y yo lo manejo desde ese lado, ella dice viejo, yo digo no tan jóvenes. No, tengamos realmente la puerta abierta a un país mejor, ¿no? Y seguramente eso cae todo sobre ustedes. Ojalá que así sea y que podamos concretar de una vez por todas esta agenda del desarrollo que tenemos. Y no de corto plazo como exactamente. siempre. Nosotros seguimos aquí, Mercado por Expertos. Creo que ha sido una muy buena nota que nos puede llevar a pensar. A pensar que ¿A esta hora de la mañana? Sí, señora. Ah, bueno. Por lo menos quienes nos ven, que piensen que todo puede salir. Todo puede ser mejor. Todo puede ser mejor. Ya seguimos. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Hoy estás aquí y pues estoy feliz. Es como un cielo que ahora vive en mí. Oh, no. Lo importante es ver que estamos juntos. Lo que más